Nos quedamos, tengo entendido, hasta el 8, que es toda la introducción de serie tiempo. Vamos a continuar hasta donde el tiempo lo permita. Pero si ya lo han repasado o ya lo han leído, entonces no va a ser tan complicado para ustedes. Vamos a recordar algunas cosas. A ver, recuerden que la pregunta central es la pregunta por el ser. ¿Ya? La pregunta por el ser. Recuerden que el ser no es un ente. Ya, el ser y ente son dos, vamos a decirlo, conceptos distintos. ¿Ya? No son lo mismo. Recuerden que entidad o ente tiene que ver todo con objetos, personas, animales. Y ser es un concepto abstracto. Más bien, el ser es lo que hace posible que el ente sea. ¿Ya? Ahora, recuerden que los objetos, los entes, tienen propiedades, categorías. Recuerden a Kant. Kant decía que el sujeto tiene sus categorías a priori: sustancia, causalidad, inherencia, etc. En el caso del Dasein, ¿qué es lo que dice Heidegger? Que el Dasein no tiene categorías ni propiedades. El Dasein tiene existenciales. O también se le puede llamar existenciales. Eso es lo que tiene el Dasein. No tiene categoría. ¿Por qué? Porque recuerden que las categorías y propiedades son para los objetos y cosas. Y el Dasein no es un objeto ni una cosa. Bien, entonces también quedó claro por qué es que se reflexiona desde, o se pregunta por el ser desde el Dasein. Porque el Dasein es el único ser que tiene la cuestión abierta sobre el ser. O sea, es el único capaz que se hace la pregunta por el ser, cosa que no se hace nadie más. Hay una gran pregunta que abre la filosofía existencial en Francia, que me parece que inicia con Sartre, que es: ¿qué fue lo primero? ¿La existencia o la esencia? Según Aristóteles, lo primero es la esencia. Hay una esencia y a eso se le añade una existencia. ¿Cuál es la esencia del ser humano, según Aristóteles? Del hombre, ser racional. O sea que si uno no es racional, vamos a decirlo así, si encontramos a una persona con síndrome de Down, le preguntaríamos a Aristóteles si sería un ser racional o no. Probablemente Aristóteles diría que no. Si encontramos, por ejemplo, a un psicópata, probablemente tampoco sería un ser humano racional, porque recuerden que los psicópatas no se pueden adaptar a las normas de la sociedad, tergiversan las normas, o transgreden las normas, mejor dicho. Pero sería un psicópata no adaptado, porque psicópatas adaptados y no adaptados, los cuales logran características igual presentan la psicopatía. ¿Crees que hay psicópatas adaptados? Pues, ¿Cuál es? Dame ejemplo, porque yo no conozco. ¿Conoces alguno? por supuesto, muchos ejemplos. Por ejemplo, podrían ser líderes militares, presidentes de la república, CEOs de las grandes corporaciones, porque no tienen moral. Exacto, o sea, por ejemplo, muchos atribuyen que está bien a los psicópatas. ¿Qué tienen los psicópatas? Podría ser, pero yo también diría que son sociópatas. Pero en realidad la definición de sociopatía y psicopatía no es una definición que es hasta los 80. Pero la nueva escala de definición de enfermedades de Estados Unidos borró el límite entre la psicopatía y la sociopatía. O sea, en realidad ahora específicamente son características o grados de psicopatía y la adaptación en este caso es, o sea, son homicidas en serie, son en realidad psicópatas que no han sido adaptados, pero psicópatas adaptados bueno, los estudios indican que hay muchos mezclados dentro de la sociedad, finalmente son las personas que pueden desempeñar un tipo de profesión, por ejemplo, ser, no sé, un hitman, ¿no? Un asesino, ¿no? Simplemente es un asesino sueldo, puede tener estas características. Ok, pero por ejemplo, cuando yo decía que no se adaptan, me refería a que buscan la posibilidad de transgredir las normas. O sea que nunca van a estar de acuerdo con las normas.
van a transgredirlo de alguna manera. Los ejemplos que tú das, por ejemplo, para mí un psicópata también sería Donald Trump. Ya, pues uno dice, claro, Ya, pero él no se adapta a la norma. Pues. Él, por ejemplo, cuando decidió, solamente por decirlo así, cuando decidió liberar a Venezuela, no tenía el apoyo del Congreso en Estados Unidos, pero aún así lo hizo. Ya, entonces por eso digo, los psicópatas difícilmente, creo yo, se adaptan a la normatividad. A eso me refiero. Pero claro, de que pueden haber algunos ocultos y que tal vez traten de adaptarse más o menos a la sociedad. Porque también tengo entendido que eso es algo genético, más que aprendido es genético. En realidad tiene las dos características. Porque yo tengo entendido que es genético. Hay un documental interesante de Deutsche Welle, te recomiendo que lo veas, en el cual, digamos, hacía varias resonancias del cerebro y el investigador, por casualidad, hizo resonancia a sí mismo y lo mejor que es un psicópata, pero es su propio cerebro. Y ahí él determinó que genéticamente tiene una predisposición a psicopatía, pero como fue criado en un hogar, con una figura parental, me dio mucho cariño y autocontrol, digamos, todo desarrollo ese rasgos. O sea, hay una predisposición, claro, sí, claro, a eso me refiero. pero también esa predisposición puede ser nutrida o maximizada de acuerdo a la crianza. Claro, es como por ejemplo que pueden hacer niños que son muy buenos, son genios, pero si no tienen un entorno que permita que se desarrolle, pues nunca lo van a hacer. No van a despertar esa potencialidad que ellos tienen. Claro, supongo que debe ser lo mismo con los rasgos de los psicópatas, ¿no? Que pueden hacer con esa predisposición, pero si su entorno tiene un buen entorno, pues no van a terminar por desarrollar eso. Buen tema, muy interesante. Bien, entonces, Heidegger dice justamente eso, ¿no? Y habla acerca lo contrario de Aristóteles. Aristóteles decía que primero es la esencia y luego la existencia. En cambio, los existencialistas en Francia, comenzando por Sartre, van a decir que no, primero es la existencia y después es la esencia. Porque ¿cuál es el problema de decir que hay una esencia? El problema de decir que hay una esencia es determinar y delimitar a alguien o a algo. Porque, por ejemplo, si yo digo mesa, es un objeto que sirve para poder colocar cosas encima, que puede tener 4 patas, 2 patas, 1 pata, porque recuerden que las mesas no solamente tienen 4, pueden tener 2 o 1. Entonces, la esencia termina por cerrar lo que es un objeto. Y justamente Heidegger va a terminar diciendo después que hay una gran diferencia entre preguntar por objetos y por el Dasein. Por los objetos yo pregunto ¿qué es este objeto? ¿Qué es este ente? ¿Qué es esta cosa? Por el Dasein no pregunto ¿qué? Pregunto ¿quién? Pregunto ¿quién? Porque ¿quién es el Dasein? La palabra ¿quién? No me lleva a un objeto ni a una cosa, me lleva a un término que ustedes comprenderían, a una persona. Es como también a veces, llevándolo a otro tema para que se entienda, nosotros tenemos, creo, una categoría creo que esto ya lo he dicho en algún momento, muy posesiva de las personas. Justamente los nombres que uno coloca a los vínculos sirven para categorizar esos vínculos, ¿o no? Ustedes tienen amigos, ¿sí? Quizás alguien tiene una pareja. Cuando ustedes tienen amigos o pareja, quieren categorizar el vínculo para que el vínculo no se quede ahí, para que no sea algo ambivalente, sino para tener algo claro, algo fijo. Exacto, entonces uno pone nombres para poder atrapar al objeto, para que no se nos escape. El problema es que cuando hacemos eso, terminamos cayendo en esta también falsa idea de creer que eso nos pertenece, que como ya lo tenemos, como ya hay algo claro, es nuestro. Entonces, las categorías también son problemáticas porque terminan por cosificar a las personas. Y creemos que las personas no son personas, sino son de nuestra pertenencia. Y lo único que puede pertenecer a nosotros son objetos, no personas. Porque recuerden que las personas son libres. Entonces, por eso Heidegger también dice que sería mejor, cuando se habla del Dasein, no preguntar por un qué, sino por un quién. Porque la palabra quién me deriva a personas, no a objetos. Disculpe, yo tendría dos dudas. Por ejemplo, en el caso de un artesano,
que tiene en mente la esencia, por ejemplo, de la mesa, la tiene primero en su mente la esencia y luego como artesano la construye. En ese caso, pues, la esencia anterior a la existencia de la mesa en sí. Pero cuando hablamos de un ser viviente, un ser animado, no sé, se me ocurre un tigre o se me ocurre, no sé, un ser humano, como hasta ahorita no es posible, digamos, crear así la vida tal cual, ¿no? O sea, quizá hay unos años que estaba fuera genético, puedo crear un sonido entre un halcón y un perro, no sé, algo que tengo en la mente, pero de momento no es posible, entonces no se podría anteponer lo anterior, ¿no? O sea, que así como un hacedor, como un creador, que tenga primero la esencia y sobre esa esencia construir algo, ¿no? Porque en otro caso, la existencia misma implica infinitas posibilidades, ¿no? Para esto que tengo, ¿no? Ya, es que en el caso que planteas, siguen siendo entes, animales, cosas, objetos, son entes. En el caso del Dasein, justamente como a Heidegger le va a interesar mucho el término proyecto, porque él dice que todo Dasein es un proyecto. Es más o menos como lo que cuando ustedes piensan desde niños en el colegio por el proyecto de vida, que nadie lo termina cumpliendo. Entonces, pero todos somos un proyecto abierto. Eso es lo que da a entender Heidegger, que el Dasein se proyecta hacia el futuro. Nunca hacia el presente, sino hacia lo que puede ser, a lo que puede aspirar. Entonces, por eso, en el Dasein no cumple primero la esencia y luego la existencia, sino la existencia y posteriormente la esencia. Y claro, esto abre las posibilidades a lo que posteriormente se suelen hacer los posmodernos, y diría yo que también quizás algunas corrientes feministas, decoloniales, acerca de que la identidad en realidad se construye, pues, y no viene determinada, no viene ajustada por ciertos patrones, sino que uno construye su propia identidad. Bueno, de esto, de Heidegger se puede extraer eso también. Pero entonces, ¿qué dice que incluso un animal, para Heidegger, en un animal incluso la existencia va a ser primero, digo, la esencia va a ser primero su existencia? Sí, en un animal sí. Animal, objetos, cosas sí. En el Dasein no. Por eso es una visión muy antropocéntrica, que el hombre solo tiene esa exclusividad y no otro ente, que no sea el hombre. Cuando mencionamos el tema de la apropiación que ponemos hacia nuestros amigos, con las relaciones que creamos al etiquetarlas, simplemente porque tengo una definición de lo que es un amigo, un mejor amigo, eso ya me hace apropiarme de las personas. ¿Ahí dónde está la pérdida de la libertad? A ver, o sea, no me refiero a... O sea, yo digo que es importante tener categorías para vincular, valga la redundancia, los vínculos. Okay. No me refiero a que toda categoría o toda etiqueta conlleve a una suerte de dominancia. O control. Ajá, o control. Sino que sí puede propiciar a eso. O sea, puede propiciar a creer que, por ejemplo, yo no entiendo, y no voy a entrar a debate, pero justo ayer conversaba con alguien sobre eso, yo no entiendo muy bien la etiqueta de mejor amigo. Porque justamente la etiqueta de mejor amigo da a entender que tienes un entorno de amigos, pero dentro de ese entorno hay uno o quizás dos con los que tienes mayor confianza, etc. Entonces, espera correspondencia, porque los mejores amigos son recíprocos, así como las parejas. Entonces, tú tienes que decir que esta persona es tu mejor amigo y viceversa. Y si tú, por ejemplo, puedes darse el caso, ¿no?, de que esta persona se vincule con otras, puede darse esta suerte de, oye, pero tú eres mi mejor amigo y solamente mi mejor amigo, etc. Entonces, por eso es que siento que, no digo que toda etiqueta conlleve a dominancia, pero puede propiciar, sí, a apropiación, a querer dominar, a control, a cosificar a la otra persona y no verla como alguien libre. Yo creería que eso más va con el tiempo que esta persona pertenece a la categoría de mejor amigo. Porque es diferente que tengas un mejor amigo por unos 2 años que tengas un mejor amigo por unos 50 o 60 años. Sí. En ese caso, en ese intervalo amplio de tiempo, puede ser que su relación de amistad pueda ser más cercana o más lejana, que solamente se vea una vez al año, cada 2 años. Entonces ahí te vendría el tema de que ninguna persona te pertenece, y a su vez que quizá en ese periodo en donde se ve menos tiempo, entiendes que sigue siendo tu mejor amigo, pero quizá tú no eres ya el amigo que necesita en ese momento, ¿no? El tiempo para que esté más cercano. Exacto. Y eso es algo que todos deberíamos comprender. Es algo que todos deberíamos comprender. De la misma manera que todos deberíamos comprender que en los vínculos nunca hay garantía de nada. Claro. Por eso, tiene mucho que ver con el acto de libertad. Y madurez. Exacto.
Entonces, siguiendo esto, Heidegger va a criticar y también va a tomar un término de la escolástica, que es existentia, que es una palabra en latín que básicamente, ¿qué significaría en español? Existencia, ¿ya? Existencia. ¿Qué significa existencia para Heidegger? La presencia de algo en el mundo, ¿ya? Que algo exista es que algo esté presente. Es como la mesa, la silla, el árbol, nosotros existimos, existente, presencia. Pero Heidegger va a decir que hay una gran diferencia entre la presencia de objetos y del Dasein. ¿Por qué? Porque alguien diría, oye, pero existencia, yo existo, el Dasein, pero también existe mesa, silla, árbol, cielo, entonces somos iguales. No. Heidegger va a introducir un término que es un término alemán, que es Vorhandenheit, que significa en español disponibilidad o presencia. Presencia, disponibilidad o presencia. En donde en este caso va a decir que es el modo de ser de todos los entes que no son el Dasein, en este caso. O sea, el Vorhandenheit es la disponibilidad o la presencia de los objetos que no son Dasein, que no son Dasein. Y esto creo que se entiende más claro de esta manera. En el mundo yo encuentro objetos que están disponibles, que están presentes. Si algo está disponible, ¿qué significa? Que lo puedo tomar, que lo puedo poseer. Pero se supone que con el Dasein no significaría eso. Entonces, el Vorhandenheit significa, ya lo vuelvo a repetir, es el modo de ser de los entes que no son el Dasein. Porque el Dasein nunca va a ser un ente que esté disponible. Porque lo que está disponible es una cosa, un objeto. El Dasein no. ¿Cuál es el diferenciador entre el Dasein y el ente? ¿Por qué puede decir como que el Dasein no puede ser apropiado? O sea, sí que está facultativo, ¿no? ¿Cuál es su base? ¿La libertad? Es que sí, aunque él no lo llama libertad, no le gusta el término libertad, lo llama autenticidad. O sea, según Heidegger, hay algo que se llama, esto lo veremos todavía mucho después porque se trata en parágrafos posteriores, hay algo que se llama el Dasman, que es un término alemán. El Dasman es seguir a lo que la gran mayoría sigue. Es como lo que hoy en día se conoce como la cultura de masas, ¿ya? Hay una gran cultura de masas que nosotros inconscientemente ya vamos siguiendo. ¿Qué era? ¿Cómo? ¿Qué era? No sabría decir. ¿Es como suena? D-A-S-M-A-N-N. Sí, Dasman, sí, Dasman. Es como un gran hombre que es el que nosotros seguimos. Ahí tiene mucho que ver Nietzsche. Heidegger leyó Nietzsche y Heidegger por eso también va a estar de acuerdo con el superhombre de Nietzsche. El superhombre de Nietzsche, ¿qué es lo que va a hacer? Va a reconstruir los valores y la moral. ¿Y a partir de qué? De un superhombre, no de un superhombre fuerte, sino de un hombre que va a ir en contra de los valores tradicionales. Entonces Heidegger dice que todos en un inicio estamos en el Dasman, todos. El objetivo es que nosotros salgamos del Dasman, ser auténticos. Para eso, para yo salir de la mayoría, tengo que ser auténtico. O en términos más claros para ustedes, tengo que asumir mi libertad y construir mi propio proyecto, para no seguir lo que usualmente se establece. ¿Qué establece la sociedad? Por ejemplo, que creo que este papel lo llevan más duro, diría yo, mujeres que varones, pero aunque los varones también creo que lo sufrimos bastante. Por ejemplo, a mí me ha tocado escuchar, presenciar y ser partícipe de que siempre se suele preguntar a los padres, ¿no? ¿Tienes un hijo? ¿A qué se dedica? O sea, a los hombres lo vinculan mucho con trabajo. Creo que en el caso de las mujeres no es tanto así, pero en el caso de las mujeres la pregunta es, ¿tienes pareja? ¿Piensas formar una familia? O sea, este gran Dasman te establece ciertos patrones que tú debes seguir y cumplir. Ser auténtico sería negar lo que tradicionalmente se me impone.
Ese es el objetivo que dice Heidegger. Nosotros no somos objetos, porque los objetos tienen propiedades y nunca van a cambiar, van a seguir siendo así. El Dasein no, el Dasein tiene que ser auténtico y tiene que negar todo esto que se le impone, por lo general. Entonces tiene mucho que ver con esto de que tú no puedes, en un vínculo con alguien, querer dominar o querer apropiarte de alguien, porque justamente las personas son libres, tienen que ser auténticas. Hay una película muy buena, no sé si la han visto, aunque quizás alguien no la ha visto y no le gustó, que es La La Land. Es muy buena la película. El final de la película es una gran reflexión, porque en el final de la película, me parece que se llama Mia, creo, la chica. Mia, cuando termina viendo a Sebastián y se imagina de todo lo que pudo haber sido su relación con él, se da cuenta de que ella está casada y que tiene hijos, pero no está con el hombre que supuestamente amó. Pero ¿qué reflexión da esta película, al menos para mí? Que hay una parte en la que la chica le dice, oye, yo quiero ser actriz, pero tengo que ir a París. Y el otro le dice, yo quiero tener mi propio bar y quiero tocar jazz. Y quiero seguir haciendo conciertos, porque era músico. O sea, en pocas palabras se dieron cuenta de que ambos no seguían el mismo camino, que sus caminos tenían que separarse. Y me pareció muy bonito que me parece que Sebastián es el que le dice que la va a apoyar y que si se tiene que ir, que se vaya, ¿no? ¿Y eso a qué conlleva? A que ya no estén juntos. Porque justamente creo yo que el objetivo de esta película, a no ser que yo lo esté extrapolando mucho, es que amar es un acto de libertad. O sea, es un dejar ser al otro, independientemente si está contigo o no. Y eso es algo muy difícil de aprender, porque justamente nuestros vínculos queremos que sean para nosotros, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, sí tiene mucho que ver, como digo, que los objetos sí ya están determinados, tienen una esencia, pero el Dasein no. El Dasein tiene que ser auténtico. Bien, entonces, como dice acá, miren, ¿cuál es la diferencia entre el Dasein y el ente? El Dasein no es simplemente un ente que existe pasivamente, como una computadora o incluso un perro, sino que su ser implica una manera de ser distinta. El ser de los objetos ya tiene una forma determinada de ser. El ser del Dasein no. El ser del Dasein puede ser distinto, ¿ya? Distinto. Casos así, ejemplos que les pueda servir. Yo he conocido una persona que decidió estudiar enfermería técnica y que empezó a trabajar en una farmacia en la que ganaba muy bien, pero terminó dándose cuenta que no es a lo que quiere dedicarse, pero que ya está trabajando en eso, que le dedicó años de su vida, pero no es a lo que se quiere dedicar, y ahora está estudiando educación. Y el problema de estudiar educación es que son 5 años más de vida que tiene que dedicarle a esa carrera. Y esta persona creo que ya tiene 26 años, o sea, 31, 30, cosa que para esa edad que se espera que todas las personas ya sean una carrera y que estén trabajando. Porque si se dan cuenta, la sociedad impone ciertas cosas que uno ya debería cumplir. A los 30 años ya debería ser independiente, deberías ganar bien, a los 35 ya deberías tener tu pareja y tu familia. Yo he conocido, por ejemplo, la cotutora que es de mi colegio, que yo soy tutor, ella es cotutora, ella es la profesora de inglés. Ella me contó algo y con lo que me dijo fue como que, pucha, ya entendí entre líneas lo que me quiso decir. Ella tiene 36 años y entre la conversación que tuvimos cuando fue Semana Santa, me dijo, profesor, ¿usted qué va a hacer en Semana Santa? Y yo, pucha, la verdad yo tengo que terminar de pintar las paredes de mi casa, porque mi casa está en remodelación. Y ella me dijo que iba a ir, creo que al teatro con su familia. Y yo también, de mala manera, le dije, profesora, o sea, va a ir con su familia, o sea, supongo, ¿no? Porque va a ir con su pareja, con sus hijos, porque me dijo que tenía 36, y yo ya había asumido que ella tenía familia. Y esta profesora me dijo, no, yo estoy sola, solamente vivo con mi mamá y con mis hermanos. Y yo le dije, disculpe, profesora, no había pensado eso.
Yo pensé realmente que cuando usted me hablaba de mi familia, creí que era su familia que ya había construido, pues, ¿no? Pero sí me dio a entender de que sí le gustaría formar una familia, pero que siente que el tiempo ya le gana, porque tiene 36 años. Y ese es el problema. El problema es que crecemos en una cultura que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Hay patrones establecidos que nosotros queremos seguir. Y si no los sigues, te miran mal, eres raro, ¿no? Entonces, por eso, lo vuelvo a decir, ser auténtico significa romper con esta tradición. No estar en el Dasna. Pero ahí hablamos de un condicionamiento, una limitación biológica. Ya, puede haber, claro. Por ejemplo, Puede adoptar. sí, puede Podría haber. adoptar. No hay Claro, una limitación. sí, pero también puede ser, por ejemplo, hay personas que son cuadriplégicas, que difícilmente consiguen pareja. Los tartamudos, los mudos, los esquizofrénicos, ¿no? Algunas personas que tienen ciertos problemas que son más complicados, que puedan ser auténticos de todo. Bueno, yo diría que, ahí Heidegger diría, bueno, yo pensé en la mayoría, no pensé en ellos, diría Heidegger. Eso diría Heidegger. No pensé en ellos, diría Heidegger. Pero, Heidegger hizo la autenticidad, en Kierkegaard está el tema de la angustia, y creo que esta, ¿cómo se diferencia de alguien que no es auténtico de Kierkegaard que no está angustiado? Porque Kierkegaard, por ejemplo, no sabe si está angustiado, simplemente puede llegar un momento en el que no se da cuenta y Heidegger tampoco se toma en clase, es un poco difuso. Pero en Nietzsche capaz hay estado de tensión entre lo reactivo y lo activo, creo. Ya, te hablo más en Heidegger, porque en Nietzsche no soy tan conocedor. A ver, en el caso de Heidegger, la angustia justamente tiene mucho que ver cuando uno se da cuenta de que no tiene las infinitas posibilidades que creería tener. Por ejemplo, yo le dije en la clase anterior, ¿cómo es que Heidegger termina concluyendo de que yo soy el tiempo? Cuando se da cuenta de que cuando él quiere hacer un proyecto, el propio Dasein, por ejemplo, yo puedo decir, quiero ser doctor, ya, quiero trabajar. ¿Qué más quiero? Quiero una propia casa, ya. Quiero vivir fuera del país, ya. Quiero tener una familia, ya. Construyo mi proyecto. Pero llega un momento en el que ya no puedes proyectarte más. ¿Por qué? Porque terminas teniendo 60, 70, 80 años y ya no tienes tanta posibilidad de poder tener otro tipo de posibilidades. Entonces, Heidegger dice que eso justamente tiene que ver con la angustia de reconocer que soy un ser finito. O sea, que tengo posibilidades, pero que mis posibilidades se van a ver limitadas. Entonces, esa angustia no tiene nada que ver con los existencialistas franceses, que ellos sí creían que esa angustia, voy a vivir angustiado, no. Esa angustia más bien para Heidegger es algo positivo, porque es reconocer que a partir de ahora tengo que ser más auténtico que antes. ¿Por qué? Porque tengo que aprender a vivir de una manera distinta. No estar como los existencialistas franceses que creen que no, todo el mundo puede vivir en depresión, no se refiere a eso. La angustia también es algo positivo para reconocer la propia finitud del Dasein. Pero en ese caso, para Heidegger, esa angustia está condicionada solamente por la finitud de la vida del propio Dasein, o por ser consciente de la limitación de los recursos que le necesita para su proyecto de vida. No. Está más condicionado por la propia finitud de la existencia, no por las particularidades de la existencia. O sea, por tu condición social, no. Heidegger no aborda una teoría psicológica, social, económica, nada. O sea, él solamente se da cuenta de la parte de la existencia que justamente es finita. Ya, obviamente que esas posibilidades se van a reducir más por cuestiones sociales, económicas, pero Heidegger no se preocupa por eso. No, pero incluso podría ser mentales, ¿no? Claro, también psicológico. No, sin muy lejos, recuerdo una entrevista, uno de los peloteros, esto que era uno de los cuatro fantásticos, que con 35 años de entrevista, me dice, tu vida resuelta, lo regalas por loco. Sí, mira, estoy muy orgulloso de mis hijas, ya, a los 14 años ya hablan 3 idiomas, la persona en el colegio. ¿Y tú cuántos idiomas hablas? Ya lo mucho de italiano, te aprendí un poco, pero yo soy un viejo para eso, yo soy un viejo para aprender, o sea, con 35 años se siente viejo para aprender, pero no es por un tema de recursos, simplemente él se siente viejo y hay una cosa común que yo he visto con varias personas que
ven a sus hijos como una proyección de sí mismos. O sea, en el sentido de que, es que pues yo gané dinero para tener una pelota, pero yo no creo que pueda aprender más cosas, pero mis hijos sí, están en la universidad, están en las cosas, y de alguna manera viven a través de la vida de otras personas. Ya, es cierto. Yo entraría en esa categoría. Por ejemplo, yo tengo 25 años y yo siento que ya no puedo estudiar otras cosas que no sea filosofía. Sí, pues. Y la gran mayoría de personas me dicen, pero eres joven. Sí, pero yo no me siento tan joven. Quizás también tendrá que ver que yo vengo enseñando o vengo leyendo y estudiando desde que tengo 16 años, 15 años, que yo las primeras clases que di fue cuando tenía 17. Entonces, quizás por eso me puedo sentir más cansado, diría yo. Por eso digo, no, yo creo que ya estoy muy mayor, pero claro, muchos dicen 25 años, estás en todo el esplendor para vivir. Sí, pero bueno, me acuerdo que hubo una persona que asistió al búho, que creo que se llama Víctor, y él es una persona ya de 60 y tantos años, y me dijo, Michelle, ¿tú te sientes mayor? ¿Cómo me debería sentir yo? Me dijo. Y yo dije, no, tiene razón. Pero sí, o sea, hay esas cuestiones particulares, Heidegger no se preocupó. Al próximo es la finitud de la finitud propia de vida. la existencia de la vida, exacto. No por las particulares psicológicas o psiconómicas. Bien, entonces, seguimos. Como dice acá, cuando decimos que el Dasein existe, nos referimos a su capacidad única para apartarse de su mera ocurrencia en el mundo y reflexionar sobre su propio ser. O sea, el Dasein es el único ser que reflexiona sobre su presencia y se aparta del lugar. Se aparta, en este caso no me refiero a cambiarte de casa, ¿verdad? Me refiero a negar lo tradicionalmente establecido. No sé si usted, más o menos como lo que mencionaste antes, que a veces hay padres que creen que sus hijos son su propia proyección, o tienen que ser su proyección, ¿no? Tú tienes que hacer eso, tienes que comportarte así, tienes que, etc. Por ejemplo, mi mamá personalmente es una persona que tiene un sueño, mi mamá, cosa que yo no lo entiendo y a mí me da igual, ¿no? El sueño de mi mamá es tener una casa grande, construida, por eso que estoy pintando paredes, porque mi mamá quiere todo amoblado y yo tengo que de alguna manera hacer que su sueño se cumpla. Pero a mí en lo personal no me agrada, porque yo me siento cómodo viviendo donde vivo, pero claro, ella quiere tener todo bien con mayólica, unos buenos muebles, un buen televisor, bien pintado, y si fallaste en la pintura, dice que no, debería ser mucho mejor, es muy perfeccionista. Cada uno tiene un propio sueño, proyecto, etc. Yo no lo entiendo, ¿ya? Pero ella cree que yo debería ser como ella. Ella le gustaría, ¿no? Es que tú tienes que ser así, tú tienes que aspirar, mejor. Pero no, yo la verdad viviría tranquilo, en un lugar cómodo, la verdad, sinceramente. Así como también, no sé si les conté, pero creo que fue en marzo, que estaban solicitando un profesor de filosofía en San Marcos para que enseñe un curso de estudios generales, el curso de ética, 2 veces por semana, y por día eran 4 o 5 horas. ¿Cuánto creen que estaban pagando por eso? 2 veces por semana y cada día 4 o 5 horas. ¿Pero por horas te refieres? No, En general. Estaban pagando 7.000 soles mensuales. Claro, yo cuando escuché eso, yo le dije a mi mamá, oye, la verdad, tengo que seguir estudiando porque, pucha, yo me sentiría tranquilo ganando eso. Pero mi mamá me dijo, oye, pero solo son 2 días. Se supone que uno tiene que trabajar de lunes a sábado. O sea, tendrías que conseguir más días, ¿no? Claro, yo le digo, o sea, consigo otro trabajo, claro, gano más, pero ¿para qué? Si ya suficiente con eso podría vivir tranquilamente. No, pero tú tienes que aspirar a ganar más, ¿no? Para que puedas vivir mucho mejor. Entonces, los padres creen y quieren que tus hijos sean como ellos quisieran ser. Es su proyección, cosa que yo no puedo lograr, que él sí lo logra. No, pues justamente eso también tiene que ver con las relaciones que te tratan de apropiar, ¿no? De que tú eres mío, tienes que ser así, moldearte como yo quisiera, y no dejan ser a la persona. Lo que sí, al menos a mí me dejaron, es estudiar filosofía. Porque, por ejemplo, yo quería estudiar ingeniería, y al final cambié por filosofía. Al principio mi mamá no estuvo de acuerdo, pero luego dijo, bueno, al final si tú quieres estudiar eso, bueno, estudia, pues no.
Y a día de hoy que trabajo y me va bien, mi mamá como que dice, no, fue buena decisión. Claro, fue buena decisión, pero ya habiendo pasado tantos años, pues no. Pero en ese momento me gané todo un problema de que no, pero ¿por qué esa ingeniería es mucho mejor que la filosofía, etcétera? Por último, ni siquiera sé qué cosa es filosofía, me decían. Entonces, está muy mal eso de querer que los hijos o que los hermanos, o etcétera, sean como yo quisiera que sean. No, hay que dejar ser a las personas. Pero claro, también con la tolerancia y también ser permisivo también tiene límites, pues, ¿no? Yo no voy a ser amigo de un drogadicto, ¿verdad? No sé, o un amigo, como lo dejo que sea drogadicto o que sea acosador. Y igual es mi amigo. No, eso también debería tener límites. Bien, entonces, acá hay una idea muy interesante de Rousseau que cita, o de lo que se menciona, que dice, al cabo de unos meses de nacer, un animal es lo que será el resto de su vida. Eso es lo que dice Rousseau. Y con eso está 100% de acuerdo Hegel. Un animal, meses después de nacer, ya sabe lo que tiene que hacer toda su vida. En cambio, el ser humano no. El ser humano, por eso, creo que sí lo dije en clase, ¿no? Cuando vi una vez que decían en el colegio, profesor, pero si los perros son obedientes, escuchan, ¿por qué si son más inteligentes que los seres humanos? Porque el perro te obedece. En cambio, el ser humano no, el ser humano es terco. Y le digo, claro, es que el ser humano es un ser idiota, pues. El ser humano es un ser terco. Es un ser que no va a obedecer y que si obedece porque algo va a buscar, ¿no? Pero normalmente uno es terco por naturaleza. Por eso yo le diría a Aristóteles, en lugar de decir que el ser humano es racional, yo diría que el ser humano es mentiroso. Porque todos los presentes aquí en algún momento de nuestra vida hemos mentido. Todos. Somos mentirosos por naturaleza. Claro, mentiras más fuertes que otras, ¿no? Pero al fin y al cabo somos mentirosos. Entonces, esa terquedad, esa idiotez que tienen los seres humanos es lo que hace posible que salgan del Dasein, que no sean como un animal, sino que nieguen lo que se le da. O lo que decía Hegel, pues, ¿no? El hombre crea cultura, crea lenguaje, crea comunidad, justamente porque se diferencia de los animales. El animal tiene que cazar. El guepardo va a cazar venados, va a cazar conejos, lo que encuentre, y va a comer eso. El ser humano empezó siendo cazador y terminó descubriendo el fuego y cociendo los alimentos. Evolucionó, se convirtió en Homo sapiens. El Neandertal ya tenía lenguaje articulado. El Australopithecus ya estaba erguido a 2 pies, ya no a 4 patas. Entonces, uno se va dando cuenta de que hay una evolución, aunque no sé si Jaime estaría de acuerdo con esto, pero lo importante de todo esto es que el ser humano niega justamente lo que se le da, ¿ya? Justamente porque es un ser terco, también diría. No va a estar conforme con lo que tiene. Claro, alguien diría, no, pero yo tengo un amigo que siempre vive de la misma manera y tal. Bueno, Kant, por ejemplo, no aplicaría, pues. Kant tenía un horario, a qué hora despertar, a qué hora caminar, a qué hora estudiar. Kant ya era un ser bien raro, ¿ya? Incluso era tan raro que cuando a veces la gente no sabía qué hora es y lo veía caminando a Kant, ya sabía qué hora es. Porque Kant caminaba a la misma hora todos los días, absolutamente todos los días. Entonces, ahí también la monotonía y lo mecánico también, Heidegger estaría en contra de eso. Pero esa autoridad así impone que él no siga un horario. O sea, impone que él no se esté viendo su reloj, que Claro. porque no es que él se va a levantar a ir al baño, a pagar su paseo, en el momento en que él sienta, porque es como que tiene un reloj interno, ¿no? Sino que a veces que tiene todo estructurado para poder seguir su rutina. Claro. Pero igual sería raro tener una vida tan mecánica. Aunque yo sí lo entiendo acá. Yo estaría tranquilo de una vida muy mecánica, sinceramente. Pero igual, no está bien. Bien, entonces, acá dice, el modo de ser de todos los entes que no son el Dasein es estar ahí. O también por Handelsen. Es decir, entidades que simplemente existen en el mundo físico. Cuando preguntamos por qué es, ¿a quién nos referimos? A los entes que no son Dasein. Pero cuando preguntamos por el Dasein, la pregunta no es qué es quién es. Porque el qué, esto lo pueden quizás notar, el qué
señala categorías y propiedades. El quién no. El quién señala existenciales, o también, si quieren, existenciales, ¿ya? El quién. Acuérdense, ¿qué? Cuando hablo del qué, hablo de objetos, cosas. Cuando hablo del quién, del Dasein. Ya, y acá viene lo interesante. Heidegger dice que el ser del Dasein es siempre mío. O sea, todos tenemos una porción, o la porción del ser, todos. Problematizamos, nos preguntamos por el ser. Porque constantemente es una cuestión abierta, es como una duda para nosotros. Bueno, esto tendría que ver básicamente cuando hay personas que son muy buenas para los idiomas. Yo he conocido, por ejemplo, en San Marcos, un compañero, bueno, que ya egresó hace un par de años, que la verdad, no sé cómo, me contó que a los 13 años se compraba en Amazon, traía de envío textos en latín y en griego, y aprendió latín y griego a los 13 años. A día de hoy, él sabe griego, latín, francés, italiano, alemán, portugués, bueno, español, inglés, y estaba aprendiendo hebreo. La verdad pregunta sería, ¿para qué, no? Yo tampoco sé para qué, pero sabe un montón de lenguas, la verdad. Pero todas las sabe en un nivel así de dos. Sí, o sea, él es traductor. Okay. Pero claro, si le pides hablarlo, algunas sí, algunas no. Pero sí puede leer y traducir, comprender todo fácilmente. Entonces, incluso a mí me pareció tan absurdo una vez que me dijo que él estaba aprendiendo hebreo para leer el Antiguo Testamento en hebreo. Y yo ahí decía, pucha, ya estaba un poco quemado, ya, porque ya, sabiendo tantas lenguas, no sé con qué utilidad, ya, pero en fin. Pero trabaja como traductor, o sea, traduce textos y todo. Debe ganar bien, me imagino. Bueno, pero hay una persona que te tipo jugando videojuegos o viendo series, ¿no? Claro. Sí. Por eso digo, hay personas que también nacen con estos talentos que se van desarrollando. Por ejemplo, hay personas que se les hace más fácil el canto, otras que se les hace fácil el baile, ¿no? Otras que se les hace fácil el deporte, el fútbol, hay otros que juegan vóley, hay otros que juegan ajedrez. Por ejemplo, yo sí juego ajedrez, pero otros deportes lo puedo hacer, pero no soy bueno. Entonces, cada uno, como está aquí, cuando la preguntamos por el quién, cada uno tiene un propio ser, y este ser es siempre mío. Esta cuestión auténtica, mi propio proyecto, tiene que depender mucho de quién soy o de quién puedo ser. ¿De quién puedo ser? Obviamente que no todos vamos a aspirar a lo mismo. Yo puedo ser filósofo y quizás ustedes no. Quizás ustedes son matemáticos, ingenieros, contadores, administradores, psicólogos, no sé, o no sé, abogados, etc. Eso de ahí es una cuestión personal. Cada uno sabe sus potencialidades y sus capacidades. Pero ustedes saben que acá en el Búho tenemos el proyecto de que la filosofía tiene que estar abierta para todos. ¿Ya? Por eso es que hacemos todos estos cursos y clases que se dan, para que no sea simplemente algo cerrado académicamente, sino para que todos tengan a disposición la apertura y la posibilidad de poder aprender. Bien, entonces, como dice acá, el ser del Dasein tiene una estructura que actúa como un a priori para todo Dasein, una estructura que todos los Daseins comparten, dado que el ser del Dasein consiste en la existencia. Heidegger llama a los componentes de esta estructura existenciales, ya, que ya había dicho. Recuerden, para Heidegger, primero qué cosa es la existencia. En latín, existente. No la esencia, que en latín sería esentia, ¿ya? La esencia no es primero, lo primero es la existencia. La esencia es posterior. ¿Pero eso solo para el Dasein o para todos? Solo para el Dasein. Y lo demás Para sí los es- demás entes es primero la esencia. Primero la esencia.
para el animal, para los objetos, la esencia. Para esto de la esencia, esto de la esencia, ¿cómo se diferencia el materialismo? Paso del materialismo. O sea, tiene mucho que ver, pues, porque, por ejemplo, para Marx, lo más importante son las condiciones socioeconómicas, que eso tendría que ser que la esencia viene determinada por el entorno, no por quién eres, o sea, cómo nazco, ¿no? Sino por mi entorno. Aunque también el nacer tiene mucho que ver con el entorno, porque no es lo mismo que uno nazca en Lima que alguien que va a nacer en Berlín, ¿ya? O sea, los lugares también determinan mucho las condiciones. Pero yo diría que también estaría de acuerdo con Marx, bueno, en este caso Marx, que también es materialista, con esto de que primero la existencia y luego la esencia. De hecho, justamente por eso se busca la revolución, porque a partir de la revolución lo que se va a pretender es que todos tengamos las mismas condiciones para poder desarrollarnos. Hay una referencia interesante, Sí, Sartre sí. Sartre creía que El Capital es uno de los mejores libros que se ha escrito. Bueno, yo también creería que quizás sí, aunque yo no he leído a Marx a profundidad. Es todo un lío leer a Marx, hay un montón de escritos, traducidos, no traducidos. Pero Sartre sí se consideró marxista. Me parece que incluso estuvo en un partido, me parece que sí, estuvo en un partido. Heidegger, de hecho, hay videos en YouTube de Heidegger. Si ustedes encuentran algún video de Heidegger, que son ya cuando Heidegger estaba mayorcito, hay una parte, porque a mí me pareció curioso decir, ¿por qué Heidegger escribió tanto? Pero ¿por qué nunca escribió nada sobre Marx? Si Marx en Alemania y en Francia era un boom. O sea, yo no creo que Heidegger nunca haya escuchado de Marx. Sin embargo, hay una entrevista donde sale el propio Heidegger hablando con su librito de las tesis de Feuerbach, donde él dice, Marx dice en las tesis de Feuerbach que los filósofos se han encargado de interpretar la naturaleza, de interpretar el mundo, cuando en realidad el mundo tiene que cambiarlo, ¿verdad? Lo cita igual, saca su libro ahí, muestra la página, todo. Pero lo que Marx no se ha dado cuenta, dice Heidegger, es que para yo transformar el mundo, ya tengo que interpretarlo. Y esa es la crítica que le hace Heidegger a Marx. Pero no, Heidegger no lo ha leído a profundidad a Marx. Quizás no le importó, quizás no le interesó. Es de la misma manera, Marx con Nietzsche eran los dos grandes de la época. De hecho, Foucault lo llama los tres maestros de la sospecha a Freud, a Marx y a Nietzsche. A Freud por descubrir el inconsciente, a Marx justamente por las condiciones socioeconómicas que gobiernan ciertos periodos de la época, y a Nietzsche por la negación de los valores establecidos, como el superhombre. Según Foucault, son los tres grandes maestros de la sospecha. Hay que sospechar de estos tres grandes porque son raros. Creo que decían de que Nietzsche ya no hay verdades absolutas, ¿no? Nietzsche es el padre de los posmodernos. Para Nietzsche todo es interpretación. El lenguaje es problemático. Comenzaron a poco con Coris. Aunque yo diría que el primer posmoderno, aunque es muy diacrónico, es Protágoras. Porque Protágoras decía que el hombre era la medida de todas las cosas. En fin, pero a lo que quiero llegar con esto es que curiosamente estos dos grandes, Marx y Nietzsche, nunca se conocieron. No sé si habrá algo por ahí, tal vez alguna mención, no sé. Pero si ustedes leen la genealogía de la moral, como lo conversaba con Alexander, en la genealogía de la moral y leen el Capital es así. La genealogía de la moral es así. Pero si leen la genealogía de la moral de Nietzsche, se terminarían dando cuenta de que Nietzsche dice lo mismo que Marx, solamente que no hace todo un estudio socioeconómico, pero básicamente dicen lo mismo. O sea, el origen de la moneda, del comercio, del dinero,
O sea, Nietzsche dice lo mismo en un librito tan pequeño, pero Marx hace todo un estudio macro, ¿no? A nivel socioeconómico muy grande, muy inmenso. Y nunca se conocieron, nunca supieron de la existencia del otro, quizás muy interesante en la historia de la filosofía. Bien, entonces continuando. Una pregunta, cuando es el ser de Dasein, ¿era necesaria hacer esa afirmación? Porque, como explicaste en las clases pasadas, si el Dasein es el ser humano y el ser es eso, algo a lo cual, digamos, el Dasein reflexión no piensa sobre eso, ¿cabría que digas el ser ergo de alguna otra cosa diferente al Dasein? Sí, es que lo que pasa es que recuerden que el ser es la condición de posibilidad de todo hombre. El ser también hace posible a los entes, o sea, los entes, la mesa, la silla, el árbol, también tienen ser. Pero ellos no reflexionan sobre eso. Exacto. Para ellos el ser no es una cuestión problemática ni una cuestión abierta para preguntar. Eso sí lo es para quién, para el Dasein. Por eso se tiene que especificar el ser. Entonces el ser sí es algo abierto para todos. Es la condición de todos los entes, porque recuerden que el Dasein también es un ente, solamente que el Dasein es el único que puede reflexionar sobre su propio ser, sobre su propia condición. Bien, entonces, a ver, continuando. Ahora vamos a hablar, hasta aquí hemos hablado de la existencia, de la presencia, del Vorhandensein, que solamente aplica el Vorhandenheit, ya con H, que se pronuncia como J en alemán, es para los entes que no son Dasein, y el Vorhandensein para los Dasein. Pero ahí todavía sigue siendo problemático. ¿Por qué? Porque alguien diría existencia, presencia, ya. Pero, ¿qué hago con el mundo? ¿Dónde está el mundo? Bueno, Heidegger va a decir que hay dos mundos distintos. Hay un mundo que es un mundo físico para los entes que no son Dasein, y va a haber un mundo que es propio del Dasein. ¿Les queda claro eso? O, bueno, vamos a explicar, ¿verdad? Porque yo sé que es complicado. Cuando dices un mundo físico, ¿te refieres a algo que puede ser palpable, a lo que es, digamos, imaginario, mental? Lo que pasa es que, a ver, vamos a decirlo. Si yo digo carpeta, mesa, carro, paraguas, celular, son entes materiales que se encuentran ya en un mundo físico. Pero recuerden que en la primera sesión les hablé del Dasein, que el Dasein no está preocupado por reflexionar sobre su existencia, por preguntarse por qué hay objetos, por qué no hay nada, no. Recuerden que el Dasein vive, es pragmático, es lo que ustedes hacen durante su semana. Cuando ustedes tienen que levantarse a trabajar, simplemente tienen que ver su horario, me tengo que movilizar, tengo que ver qué carro tomar, cómo corto ruta. No están preocupándose si, oye, pero ¿por qué Artemis 2 viajó y dio la órbita a la Luna y por qué no se aterrizó? ¿O por qué todavía sigue la guerra entre Estados Unidos e Irán e Israel? ¿O por qué Estados Unidos apoya a Israel? O sea, no se preguntan por eso. Simplemente están movilizándose de manera pragmática. Es lo mismo que hace un carpintero, pues. El carpintero va a trabajar y en su trabajo él va a ver a los clavos y a los martillos como útiles. No los ve como objetos, los ve como útiles, como parte de su labor. Yo también, yo les cuento, esta semana, por si no se nota todavía, pero yo he estado agripado toda esta semana, desde el lunes empecé. Llegó un día que estaba hecho estaba muertísimo, la verdad. E incluso llegó un momento en el que se me cortó la voz en clase en el colegio. Y hubo un día en el que no podía ni hablar, que felizmente fue el día que me tocó descansar, que hablaba y tosía. Felizmente estoy mejor, porque yo decía, ojalá espero llegar bien el sábado. Y ayer estaba bien, ya hoy día me sentí mucho mejor. ¿Por qué? Porque para mí mi voz no es mi voz simplemente, es mi herramienta de trabajo. Entonces, para el carpintero igual, el martillo y el clavo no es una cosa, un objeto. Es un utensilio, una extensión, que él lo mira como una extensión de sí para poder utilizarla para trabajar.
de la misma manera que ustedes, ¿no? Alguien quizás es, no sé, quizás profesor, quizás es administrador. Para ustedes, por ejemplo, alguien que se dedique a, no sé, a la fotografía, las cámaras no son simplemente cámaras. Son cámaras que uno ve para el cuadro, el ángulo, ¿no? El color, etcétera, el contraste. Entonces, eso es a lo que se refiere Heidegger al inicio cuando dice que el Dasein en un principio es pragmático. La reflexión, la teoría, eso es después. El Dasein está imbuido, está envuelto, absorbido en un mundo pragmático, en un mundo, vamos a decirlo así, inconsciente, diría yo. ¿Por qué inconsciente? Porque no reflexionamos sobre eso. No reflexionan cómo caminan, no reflexionan cómo comen. Incluso hay personas que a veces comen rápido y después se dan cuenta, oye, comí muy rápido, ¿no? O sea, no me tomé ni 5 minutos ni 6 minutos para comer. Porque hay personas que trabajan y tienen que almorzar, creo que en 10-15 minutos. Y como te dan 1 hora para almorzar, no te tomas toda la hora para almorzar, te tomas 10, 15, 20. Entonces, estamos siempre de manera pragmática, de manera automática, vamos a decirlo así. El objetivo justamente es salir de esa automatización, pero esa reflexión es posterior, no es al inicio. Por eso es que Heidegger critica que no es que iniciemos sujeto y objeto, no, eso es después. Lo principal es un Dasein que está envuelto en un mundo. No es que hay un mundo y hay un Dasein, no. El Dasein existe y por correlación su propia existencia ya tiene un mundo, que Heidegger lo va a llamar la mundaneidad. Mundaneidad. El ser en el mundo tiene que ver con el Dasein. O sea, si alguien le preguntaría a Heidegger, ¿qué fue primero, el mundo o el Dasein? Heidegger diría el Dasein. Y por el Dasein ya hay una mundaneidad. Hay un mundo en el cual va a presenciar su actividad, su movimiento, su quehacer, el propio Dasein. Entonces no hay estos dualismos para Heidegger. No hay un mundo y un sujeto, o un sujeto o objeto. ¿No? ¿Cómo? Sería algunas cosas más, porque no está haciendo los límites biológicos y no solamente estoy limitado por los cuerpos, sino también la relación como por los objetos. Una persona con un pie cortado, una pierna, o sea, como dices que no hay esta distinción sujeto-objeto. Claro, sí. Es que ahí Heidegger diría que no piensa en eso, la verdad. No piensa en ninguna ciencia física, biológica o ciencia positiva, no la piensa. De hecho, incluso a veces le critica a la biología, a la física, a la química. Porque recuerden que, aunque no parezca, Heidegger sabía la teoría de la relatividad especial y general de Einstein. No sé cómo rayos lo sabía, pero lo sabía. De Husserl lo puedo creer, porque Husserl era matemático. Pero de Heidegger no lo puedo creer. Me sorprende hasta el día de hoy. Así que no sé muy bien qué respondería Heidegger en cuanto a eso, porque no era una preocupación para él esta cuestión de biología y psicología. Bien, entonces, continuando. Dice acá, Heidegger dice esto: el Dasein es cada vez su posibilidad y no la tiene tan solo a la manera de una propiedad que estuviera ahí. Y porque el Dasein es cada vez esencialmente su posibilidad, este ente puede, en su ser, escogerse, es decir, puede ganarse a sí mismo o puede perderse. Traducción. Una gran frase que me dijo mi maestro cuando yo estaba recibiendo clases de Antiguo y Nuevo Testamento cuando estaba en la iglesia, cuando era adolescente. Me decía siempre que el ser humano es el único ser que tiene la capacidad para poder autodestruirse. Es el único ser que se puede suicidar, es el único ser que puede terminar siendo potencialmente un acosador, un corrupto. Tenemos todos esa potencialidad. O sea, todos, a partir de una decisión, esta clásica que te dicen, ¿no?
o lo que le decía el abuelo Ben a Peter Parker, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Es corrupción. Bueno, yo cito al abuelo Ben, la verdad, que me parece muy anecdótico eso. ¿Por qué? Porque es que es cierto, o sea, una decisión, por muy insignificante que sea, puede terminar por cambiar muchas cosas. Ya o sea, eso es, diría yo, es sustancial. Miren, yo he empezado a estudiar esta semana creo que recién he empezado, a estudiar portugués, de 7 a 10 de la noche. Y la verdad que yo sí he sentido eso de que una decisión altera tu vida. Porque yo normalmente, por las noches, preparaba mis clases para el colegio, o a veces me dormía temprano, a veces estudiaba porque iba a hacer la tesis. Pero ahora que estudio de 7 a 10, es una tortura, porque siento que ya no tengo tiempo. Entonces, una decisión en realidad puede alterar muchas cosas. Una nueva amistad, un problema en casa, una deuda, no sé, o que se malogre un electrodoméstico que uno no lo pensaba y que tengas que gastar de un momento a otro una cierta cantidad de dinero, una ruptura amorosa, dejar la carrera. He tenido amigos que han tenido que dejar de estudiar porque no tienen cómo solventar sus pasajes. Entonces, una decisión es muy determinante. Por eso es que Marx decía en uno de sus primeros textos de juventud que elegir una carrera es fundamental, porque recuerden que es a lo que ustedes se van a tener que dedicar toda su vida. Claro, alguien podría cambiar de carrera, pero lo ideal sería que ustedes amen lo que hacen. Entonces, claro, eso lo dice Marx en uno de los primeros textos que escribe, que no me acuerdo, era algo sobre jóvenes, lecciones para jóvenes, para elegir, no sé, una profesión, algo así se llama el título del texto. Es bien breve, son 4 páginas creo, pero es muy, muy bueno ese texto de Marx. Entonces, por eso Heidegger dice, el Dasein es cada vez su posibilidad. Recuerden, el Dasein no está cerrado, el Dasein es una posibilidad, ustedes son una posibilidad. Ya, yo tal vez a los 25 años me siento viejo, pero no, eso no quiere decir que ustedes se tienen que sentir igual que yo. Ya ustedes pueden sentirse jóvenes, ya, y pueden estudiar otras cosas más, pueden, no sé, tener más trabajos, estudiar otra carrera, o no sé, ya pueden hacer muchas cosas. Porque recuerden que eso es, ustedes son posibilidades, ya, no están cerrados, no están cerrados. Entonces, y como dice acá también, uno puede escogerse. Yo tengo posibilidades. De las posibilidades que tengo, yo siempre aplico la del costo de oportunidad en economía. En economía hay algo que se llama costo de oportunidad. ¿Sí saben qué es el costo de oportunidad? Es tener alternativas y de las alternativas escoger una. Y ustedes saben que toda elección, ¿qué implica? Una renuncia. Escojo algo y renuncio a otras posibilidades. Y eso aplica para todo. Claro, hay excepciones en las que puedes elegir varias opciones, ¿no? Pero por lo general uno escoge algo y renuncia a otras posibilidades. Entonces, recuerden que cada decisión es muy importante. Por eso que a los existencialistas les fascinaba Heidegger, porque es muy existencial todo esto. Pues. Todo esto es la angustia, la vida, la proyección, el proyecto de vida, la elección. Es muy existencialista todo esto. ¿Somos más libres y tenemos más opciones? Somos libres en tanto que tú mismo decidas ser auténtico. ¿Y qué significaría ser auténtico? Sentirte conforme con lo que tú has escogido. Aunque ahí también alguien podría hacerle una crítica a Heidegger, porque ya, ahí vendría esa crítica a Heidegger, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos de nosotros seguimos ciertos estándares por lo que observamos y vemos en los medios de comunicación. Y ahí sí yo diría que quienes sufren la parte más dolorosa o más dura son más mujeres que varones. ¿Por qué? Porque si ustedes ven en todas las redes sociales, la gran mayoría de modelos son mujeres. Maquillaje, mujeres, aunque ahora también ya hay maquillaje para varones. Pero iniciaron los maquillajes para mujeres. Iniciaron, ¿cómo se llama? La moda, más que nada la ropa. Hay una gran variedad para mujeres. Usualmente se suele decir como un estereotipo, ¿quiénes se demoran más comprando ropa? Mujeres. ¿Quiénes se demoran más maquillándose? Mujeres. Entonces, están más presas
a tener que seguir un estándar que se les impone, mientras que los hombres no tanto. Pero lo que mencionas en realidad se ha dado a través de la historia. No recuerdo si fue en Rumanía o fue Bulgaria, pero cuando los yanquis quisieron descomponer el bloque soviético y abrieron las comunicaciones, que originalmente solamente pasaban lo que era televisión nacional, entonces las personas solamente estaban acostumbradas en esas sociedades a ver, que solamente hay un modelo de carro, solamente hay un modelo de ropa. Pero cuando abrieron las comunicaciones y los yanquis comenzaron a exportar su modelo de vida americano, con 20, 30 modelos de carros, con animaciones lujosas y todas esas cosas, hay estudios que demuestran que, eso fue, me parece, en los años 80, fines 70, hicieron que la misma sociedad dijera, uy, no soy tan rico como pensamos, me faltan muchas cosas que ni siquiera sabía que pueden existir, porque lo veían a través de los medios. Y es por eso que justamente hicieron que esta sociedad ya dejaran de querer seguir perteneciendo al estilo, en este caso soviético, que era su bloque de influencia en ese momento, y tratar de buscar una apertura para aspirar a todas las otras cosas que los medios en ese caso nos estaban mostrando, la mansión, el carro deportivo, cosas que no existían en sus sociedades, pero que ellos al observarlo ya comenzaron a desear. O sea, también su libertad estaba condicionada a lo que ellos podían querer, pero en ese momento no sabían lo que querían. Exacto. Esa es la crítica que también se le podría hacer a Heidegger, que mucho de lo que nosotros podamos elegir también está condicionado por lo que el entorno nos ha enseñado, nos ha dicho. Por ejemplo, hay estadísticamente en Perú se escoge más una carrera de letras que una carrera de matemática y de ciencias. ¿Por qué? Porque lamentablemente, según estas estadísticas, desde niños se nos trauma con los números, que nos da cierto terror los números. Y por eso es que muchos quieren marketing, no sé, literatura, comunicación social. Tal vez administración podría ser el intermedio entre letras y números, aunque personalmente no me agrada mucho la carrera de administración. Contabilidad ya tiene que ver más con números, ya ingeniero también. Pero la mayoría son carreras de abogacía, no sé, ciencias políticas, son carreras de letras. Entonces, eso demuestra ¿qué cosa? Que también está muy condicionado por la propia sociedad. Entonces, la carrera que uno elige, ¿hasta qué punto realmente eres libre con lo que has decidido? Porque puede ser que también sea por influencia. Entonces, eso también se le podría explicar a Heidegger. Pero yo diría que Heidegger respondería quizás a esto diciendo que el objetivo de autorrealizarse, de ser auténtico, de salir del Dasman, significa que uno mismo asuma y viva conforme con lo que ha decidido. Independientemente de que quizás está condicionado a nuestra decisión, uno tiene que sentirse conforme, o en otras palabras, contento con lo que está haciendo. No sentirse obligado, presionado, ¿ya? Sino sentirte realizado con lo que haces. Por ejemplo, yo me siento feliz enseñando. Para mí no es un trabajo, siempre lo digo. Me gusta mucho enseñar, me parece divertido. Cuando ya me mandó la garganta sí me parece pesado. Pero después me gusta enseñar, hablar, compartir, escribir, leer. Mi familia ya sabe que yo me meto a mi cuarto y me pongo a leer todo el día encerrado con mi puerta y yo estoy feliz estudiando, porque yo siempre he estudiado no por obligación, sino porque me encanta leer y estudiar. Pero quizás algunos no van a la universidad por obligación, hacen tu tarea por obligación, bajan los cursos por obligación. Entonces, el objetivo justamente es eso. Ser auténtico significa asumir las decisiones que uno ha tomado y sentirse pleno y realizado con lo que está haciendo, no condicionado o obligado. Bien, entonces, acá dice, por ejemplo, a diferencia de, por ejemplo, uno podría argumentar que otros entes, como una semilla, también encierran posibilidades. Alguien diría, oye, pero una semilla también tiene posibilidades, ¿no? La semilla puede ser una planta, un arbusto, un árbol, ¿no? Y puede dar frutos. Como dice acá, dentro de una semilla está la posibilidad de convertirse en girasol, la cual puede actualizarse, como dijo Aristóteles cuando habló de la potencia y el acto. Ahora, sin embargo, a diferencia del Dasein, esa posibilidad de la semilla no es suya. Para empezar, tiene solo dos posibilidades: desarrollarse como girasol
o quedarse como semilla. Y esas posibilidades son las mismas para cualquier semilla de girasol. En otras palabras, el modo de ser del girasol es simplemente estar ahí. Si yo tengo solo una posibilidad de ser, o dos, ¿ya? Porque yo me apostaría en que la semilla que pueda quedarse siendo semilla, la única posibilidad de la semilla es ser la semilla de girasol, es ser un girasol. Si yo solo tengo una alternativa, no tengo posibilidades, porque solo tengo una. Para hablar de posibilidades tengo que tener dos o más. Pero Dos hay un distintas. matiz, porque, ok, es la semilla y el girasol, pero de acuerdo a cuánta luz le da, de acuerdo a los abonos de la tierra, puede ser un girasol pequeño o un girasol más grande, ¿no? Puede tener más colores más claros, colores más opacos. Entonces, va a ser un girasol sí, pero con varios matices. Ya. Sí, pero Jair le diría al final que va a girasol. Eso diría Jair. Al fin y al cabo sigue siendo girasol, no es algo diferente. Entonces, por eso dice acá, su esencia, la esencia del girasol no es la existencia, como en el caso del Dasein, porque su ser no requiere decisiones existenciales. Esa es la palabra clave también. Decisiones existenciales. Ustedes toman decisiones existenciales sobre su vida, sobre su proyecto, sobre lo que hacen, a lo que se dedican. Entonces acá dice, cada Dasein, en cambio, es un caso individual. Las posibles maneras de responder a la cuestión de la existencia no se repiten automáticamente en otros Dasein, como sí sucede en la semilla. El que se pregunta qué voy a hacer y decide ser ingeniero, o el que decide ser doctor, no decide lo mismo, decide cosas distintas. De la misma manera, hay algunos que van a seguir creyendo que el pobre es pobre porque quiere. Hay otros que van a ser de izquierda y se van a dar cuenta de las injusticias que hay en este país. Hay otros que van a llamarlos politizados por ir a marchas y protestas y manifestaciones. Hay otros que van a asumir un rol pasivo, cosa que yo también he dicho en algún momento en alguna conferencia que he dado, que el ser tibio o el ser pasivo ya es también una forma de asumir una posición, una mala posición, pero asumirla al fin y al cabo es creerte ignorante de lo que ocurre cuando en realidad no puedes ignorar lo que pasa, porque yo considero que la política está en todos lados, hasta incluso en los vínculos familiares, amicales, amorosos, etc. Sí. Entonces, la política está muy metida. Por eso es que las decisiones son trascendentales. Y claro, cada uno va a decidir algo distinto, pues. Porque si todos decidiríamos lo mismo, estaríamos en el Dasein. Ser auténtico es salir del rebaño, salir de lo que dice la mayoría. Pero esa decisión que puede elegir también no está condicionada. O sea, como en el caso de girasol, puede ser una persona que crece en un cuerpo monoparental o biparental, no se puede tener padres que han sido estafadores, oradores, otros que van a ser médicos, ingenieros. Uno puede crecer en una burguesía y otro puede haber crecido, digamos, en un entorno de la gente era de Patria Roja, por ejemplo. Entonces, finalmente, ese matiz de la decisión que puede tomar igual va a estar condicionada por el ambiente en el cual está desarrollada y crecido, ¿no? Sí, pero yo creería que ahí Heidegger diría que confía mucho en el ser humano. O sea, confía mucho en que él puede negar incluso lo que se le impone. O sea, así como puede estar condicionado el entorno para lo que va a poder definir su existencia, su esencia, también lo puede negar. Es por eso, como les digo, es una visión muy antropocéntrica. O si quiere, más otro término, una visión muy racionalista. Confiar mucho en que el ser humano puede lograr, puede ser diferente. Además, eso de salir del Dasein es justamente salir de ese condicionamiento, ¿no? Sí, salir de ese condicionamiento, exacto. Bien, entonces, aquí por ejemplo, acá dice, dado que la existencia del Dasein es suya y no de nadie más, recuerden que las decisiones y las preguntas existenciales son personales, ¿ya? Uno vas al psicólogo, no para que el psicólogo te diga cómo debes manejar tu vida. O sea, si conocen un psicólogo que les dice cómo deberían vivir, está mal. Los psicólogos solamente te orientan, te dan herramientas, no te dicen cómo tienes que vivir, porque cada quien elige cómo desarrollar su propia vida.
como dice acá, su existencia es suya y de nadie más. La elección primordial del Dasein consiste en reconocer esto, hacer que su existencia sea propia. O sea, ustedes de lo que sí deben apropiarse de su existencia, asumir su existencia. Y asumiendo esa existencia, asumo que soy un proyecto, que soy una posibilidad. Muchas. Algunos pueden tener más, otros menos, eso ya depende de las condiciones socioeconómicas, pero somos posibilidades. Bien, ¿hasta acá tienen preguntas? Ay, yo no entendí bien lo de los dos mundos del. Ya, Dasein. A ver, en la tradición usualmente se ha enseñado que hay un sujeto y hay un objeto. Que hay un ser humano que mira la piedra, que mira, no sé, la pelota y dice, oh, hay una pelota. ¿Por qué hay una pelota? O sea, hay un sujeto y un objeto. Heidegger dice que eso solamente se cumple con los entes que no son el Dasein. O sea, con la pelota, con el perro, el gato, el cielo, el árbol, la silla, etc. Pero en el caso del Dasein no. El Dasein existe y por existir ya hay un mundo correlacional a su existencia. O sea, el Dasein no se pregunta por qué hay mundo. El Dasein, cuando existe, ya hay un mundo que lo rodea. Y a eso le llama Heidegger la mundaneidad. Hay una mundaneidad que va a englobar la propia existencia del Dasein. O sea, no hay división sujeto-objeto. Es un Dasein que se desenvuelve en su vida cotidiana, que tiene que trabajar, que tiene que hacer sus quehaceres, y que por existir ya hay un mundo. Entonces, ese mundo para Heidegger es lo más importante. ¿Por qué? Porque no es un mundo que yo reflexiono, hay mundo, no hay mundo, porque hay mundo, no. Es un mundo ya dado, en el que yo me desenvuelvo, en el que yo camino. Eso lo voy a explicar después todavía, porque él va a hablar de la mundaneidad del mundo, va a hablar de cómo es que en un mundo compartimos relación con otros Dasein. Pero quiero que entiendan que no es lo mismo el mundo físico de los entes, de la mesa, la silla, el árbol, que el mundo del Dasein. El mundo del Dasein no es que hay un planeta Tierra y ahí está un Dasein, no. Es un Dasein que existe y por existir ya hay un mundo relacionado. Palabra clave para que lo entiendan esto. Hay una red de significados en el mundo. ¿Cómo hay una red de significados? A través del lenguaje. A través del lenguaje, como ustedes sabrán, yo construyo no solamente vínculos, sino también objetos, sentidos. A través del lenguaje construyo mis redes significativas en un mundo. Entonces, yo existo y hay un mundo, no que me enfrento al mundo, sino un mundo que se da por mi propia existencia. ¿Ya? Porque yo existo, me desenvuelvo, actúo, trabajo, me muevo, y al hacer eso, ya hay un mundo que me rodea. Pregunta, ¿esa mundaneidad va a estar acotada solamente por lo que interacciona el Dasein en la sociedad? Es decir, por ejemplo, un Dasein que vive en Lima, su mundaneidad está limitada solamente a Lima porque quizá no quiere Europa, no sé, su mundaneidad está limitada solamente al entorno con el cual interactúa. ¿Es eso lo que se quiere? Sí, pero ese mundo es el mundo en el que no hay reflexión, es un mundo pragmático. O sea, no es que yo estoy en este mundo y me pregunto, ¿por qué estoy en Lima, no? ¿Y por qué no estoy en otro lugar? No. Es un mundo en el que uno es 24% consciente. Automático. Automático, exacto, automático. Eso es lo primero que dice Dasein, en el que todos nos encontramos, automáticamente, todos. Pero esa mundaneidad va a ser individual para cada Dasein, o más Claro, hay diferentes mundos, porque hay un mundo para el carpintero, hay un mundo para el profesor, hay un mundo para el ingeniero. ¿Por qué? Porque el propio mundo que cada uno moldea, que cada uno, la red significativa, no es la misma. Lo que compartimos es un mundo que nos vincula, pero dentro de ese mundo hay partes de mundos que cada uno crea con los oficios que tiene.
Claro, yo hago una diferencia como tú explicabas entre el mundo y la realidad, porque imagino que si mañana apareciera un nuevo virus y todos los seres humanos murieran, igual existiría un mundo como tal. Ya, eso sería Pero- el mundo físico. Claro, pero la mundanidad es como... La mundanidad es la habitación del Dasa. Claro, exacto. Y eso sí desaparecería con los seres humanos. Sí. Es como, por ejemplo, un hogar, una casa. La casa, para que sea un hogar, uno la tiene que habitar. Entonces, más o menos tiene que ver con eso. La mundaneidad es justamente porque hay un Dasein que construye la red de significado dentro de ese mundo. Muy distinto como el mundo físico, que es un planeta, ¿no?, en el cual uno aparece y está ahí presente. Es muy diferente. Entonces es el Dasein quien le da el significado a la Exacto. mundanidad. Es el que le da el significado. Entonces es cambiante también, porque puede cambiar los significados. Claro, por eso digo que hay muchos mundos. El ingeniero ve al mundo de otra manera. Este ejemplo siempre le doy a los chicos del colegio. Les digo, el panadero, creo que acá también lo he mencionado, el panadero no se levanta por la mañana diciendo, oh, hoy día voy a venderle pan a todas las personas. No, el panadero se levanta que tiene que trabajar, que tiene que sacar pan y que tiene que vender y producir. Eso es su preocupación. Si tú estás bien, estás mal, si estás alegre, le importa muy poco al panadero, ¿ya? De la misma manera, bueno, en el caso del colegio es distinto, ¿ya? Porque yo sí tengo que preocuparme si los chibolos están bien o están mal, porque soy su tutor, ¿ya? Pero normalmente es como que yo estoy acá, pues, en el caso de aquí se aplica. Yo puedo venir acá, enseño, yo no sé si ustedes están bien, están mal, ya cada quien sabe cómo lleva su vida. Entonces, hay diferentes puntos. El ingeniero va a ver el mundo de otra manera, el biólogo de otra manera. El biólogo no va a ver a las personas únicamente como si tuviera un psicólogo. Recuerden que los psicólogos ven a las personas con un poco más de empatía, comprendiendo su conducta, su comportamiento. El biólogo no, el biólogo va a ser muy genético. No, pero acá hay algo, acá hay este tema. El doctor peor. Si tú le dices al doctor que te duele la parte de la espalda, arriba de la cintura, te podría decir, ah, es un dolor lumbar. O sea, si te das cuenta, cada Dasein, de acuerdo al oficio que tiene, construye una red de significados distinta. No es la misma para todos. Son micromundos dentro de una mundanidad habitada por un Dasein. Posteriormente sí, desarrollamos la técnica. Yo entiendo, puede el tiempo una lectura de pasividad. Como pasividad. Claro, o sea, por ejemplo, ¿Como cuál? como Kobe y Flotanta, Ah. autenticidad. Ok, Yo no ok. digo, no más, solamente digo que esto puede venir en la posibilidad. Ya, es que el problema es que esa es la culpa de los existencialistas. ¿Ya? Los existencialistas han hecho que Ser y Tiempo se convierta en un libro de autoayuda. Pero en realidad no, si uno lee Ser y Tiempo, hay términos muy técnicos, pero yo no les puedo enseñar todos esos términos técnicos, porque no me van a entender. Tengo que dar ejemplos para que entiendan. Y por eso es que los ejemplos pueden parecer muy autoayuda, coaching, ¿no?, superación, etc. Puede parecer, pero el trasfondo de Ser y Tiempo es justamente eso, pues, o sea, explicarte todo de manera técnica y ya a partir de esas herramientas uno puede poner los ejemplos que pone. Porque Heidegger, ¿dónde va a colocar? Pone el ejemplo del carpintero, pone el ejemplo del martillo, pone el ejemplo del mundo físico y el mundo habitado por el Dasein. Pero, por ejemplo, como aquí preguntaban, no va a pensar en quién tiene síndrome de Down, el psicópata, no se preocupa por eso, porque son particularidades. Y recuerden que la filosofía siempre está preguntando por lo universal y lo general. Entonces, sí pueden malinterpretarse de esa manera. De hecho, se ha malinterpretado Jesús Maestro, que es un teórico literario español. Él le tiene un total rechazo a todos los existencialistas y a Heidegger. De hecho, dice que leer a Ser y Tiempo Heidegger es una pérdida de tiempo porque es autoayuda. Pero no, pues, o sea, es una mala lectura, sí. Pero yo no estoy tan en contra de la autoayuda, ¿no? O sea, no me gusta cuando hay gente que se dedica a hacer coaching. Yo soy coaching de superación. Pero si alguien lo habla a través de la filosofía, no me parece mal. Yo creo que no me veo una visión, o sea, no me
no político. Sí. Ya, en que sea uno político. Bueno, eso no tiene sentido. Ya, tú no lo ves político, pero por ejemplo, sigue todavía la pregunta de qué es el ser. Heidegger diría, pero yo escribí que el ser es condición de posibilidad de los entes, que el ser es tiempo, que el ser son los Dasein. Si uno lee los cuadernos negros de Heidegger, Heidegger termina diciendo que el ser es el espíritu alemán. O sea, recuerdo que Heidegger estuvo afiliado al partido nazi. O sea, en pocas palabras, para Heidegger, el ser son nazis. El ser son ellos. Los nazis realmente son ellos. Quizá hay alguna cuestión política. Pero claro, eso también es hacer una lectura muy diacrónica, o sea, fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque cuando Heidegger se afilió al partido nazi, que la Segunda Guerra Mundial fue pasando los 40-45, ya Heidegger estaba en su segunda etapa, o sea, ya no era tanto ser tiempo. Pero sí termina diciendo explícitamente que el ser es el espíritu nazi. Entonces hay una cuestión política. Pero claro, en el libro no vas a encontrar eso. Tendrías que leer las cartas, ¿no? Todo ese tipo de cosas. ¿Cómo se quiere decir que su afiliación al Partido Nacional Socialista Alemán implicaba que esta búsqueda de la posibilidad perfecta estaba de una manera marcada en lo que él consideraba que era el ser, y las demás sociedades entonces no era un Dasein, solamente el Dasein era el pueblo alemán en ese caso? En el segundo Heidegger, afiliado al partido nazi, diría que sí. Solamente eso era, el Dasein realmente son Solamente el pueblo alemán, el los pueblo germánico en este caso. alemanes. Es como cuando yo una vez expliqué aquí, cuando hice el seminario de Kant, les dije que una lectura muy fuera de contexto de la crítica de la razón pura podría ser, así como cuando vinieron los españoles y conquistaron este territorio y lo hicieron imponiendo sus categorías, sus creencias, etc. Con Kant se puede hacer lo mismo. Kant dice que hay un sujeto que impone sus categorías. ¿A qué cosa? Y construye un fenómeno. ¿Qué es lo que deja de fuera la cosa en sí? Construye un ser que ya tiene previsto en sus condiciones mentales. Kant. Eso es muy conquistador, pues. Cuando los españoles vinieron, tenían que vincularnos a nosotros con lo más próximo que conocían. O sea, ellos no se preguntaban de qué significará ser indígena, por qué los incas, le rinden culto al sol, por qué hay una Pachamama, o por qué el pueblo azteca practicaba el canibalismo. A mí ellos veían que practicar el canibalismo era de lo peor que podría existir. ¿Por qué? Porque toda persona debe saber que no puede comer a otra persona, según ellos, según la tradición cristiana. Entonces, según después es la mano, católico, porque también tiene un diferente nivel de racionalidad que tiene después la mano, lo que tiene los reyes católicos, lo que tenía una persona alfabeta que tiene un hierro para el resto del mundo de su fortuna. Claro, pero al fin y al cabo es básicamente tener un parámetro y a partir de ese molde, de ese esquema, empezar a construir la identidad de alguien. Y por eso es que ellos extirparon todas estas idolatrías y dijeron, vamos a evangelizar a los indios. Entonces, es muy impositivo. Por eso yo diría que los alemanes tienen ese espíritu en realidad. Muy soberbio, muy prepotente. Aunque claro, yo no creo que Kant escribió con esa intención. ¿Ya? Creo que es una cuestión muy fuera de contexto. Yo creo que todo pueblo conquistador quiere tener la verdad, no tiene que poner su verdad todo lo demás. Y los filósofos aún más, yo ya le digo, yo no salgo de la elección. Los filósofos tenemos pretensión universalista. Yo hace un mes que creo que aquí asistió Rodrigo y me parece que está también por atrás, asistieron a una charla que di o una conferencia que di en San Marcos, en que yo dije, hice una pregunta, ¿qué papel debe cumplir la filosofía en la actualidad? Y lo mandé al grupo de Kant todo el audio.
esa pregunta que yo hice y toda la exposición que di, si alguien se da cuenta, yo empecé criticando a los griegos, haciendo un recuento histórico y diciendo, la filosofía es esto. O sea, asumiendo una posición en la que yo puedo decir qué es la filosofía. Si estaría Heidegger, Kant, Derrida, me matarían. ¿Por qué? Porque dirían que es muy atrevido hacer eso. Pero sí, los filósofos tenemos mucho esa pretensión de creer que podemos resolver estas preguntas, de tener esta pretensión universalista y un poco tal vez podría decirse egocéntrico. Creo que ya es un a priori de todos los que estudiamos la carrera y que tenemos esa intención. Pero sí, o sea, ya llevándolo al extremo, el extremo es Heidegger. El extremo es Heidegger, creyendo que el ser es posteriormente, lo que viene diciendo, son los nazis, o el espíritu alemán. Por eso es que es muy hegeliano. Hegel decía que la historia viene de Oriente a Occidente y culmina en donde empieza la filosofía griega con lo griego y termina en Alemania. Y él incluso dice que la gramática alemana se parece mucho a la gramática griega. O sea, los dos pueden hablar de filosofía. Ninguna otra lengua puede hablar de filosofía. Solamente la griega y la alemana. Y sobre todo, diría Heidegger, la griega. Nadie más. O sea, nada de filosofía india, china, americana. Si tú le dirías a Heidegger, por ejemplo, hay un profesor en la Universidad de San Marcos que habla de la filosofía andina, de la filosofía de los manuscritos de Guarochirí, que la verdad es muy interesante, pero no me he metido en ese tema porque tienes que ver un montón de todo. Pero si tú le dijeras eso a Heidegger se mataría de risa. ¿Cómo va a existir filosofía andina? No existe filosofía regional, la filosofía es única. Claro, porque esa cultura que viene de Occidente es una cultura muy universalista, muy de conquista, de imposición, que lamentablemente en la historia de Estados Unidos para todos. Yo sí estoy a favor de que existen, porque por ejemplo, como lo dije una vez, yo puedo hablar aquí de filosofía de Heidegger, pero si yo voy a una manifestación y les digo, chicos, vamos a hablar del ser, un poquito más y me matan en ese rato, porque ¿qué les interesa en una manifestación hablar del ser? Pero si les digo, vamos a levantarnos a todos y a derrocar al Congreso, o me ofrezco, chicos, para yo reventar la bomba molotov al Congreso, todos cantarían, me rendirían culto por último. Tantos proyectos como Dasein, Claro. Cada Dasein tiene un proyecto. ¿Fueron proyectos colectivos? Sí, O sea, podría haberlo, pero quizás para Heidegger sería problemático porque seguiría siendo ideología, seguir una cultura de masas y no ser completamente auténtico. Pero entonces, aún sin quererlo, se podría decir que Heidegger ha sido como el génesis o el origen de tantos conceptos de coaching ontológico, de libros de ayudas. La filosofía existencialista, que es la que interpretó hacia Heidegger hace tiempo, sí pues, pero no solo Heidegger, Kierkegaard. Kierkegaard es el origen de los existencialistas. Heidegger también le lleva a Kierkegaard. Nietzsche también dice que es autoayuda por el tema del superhombre, salir de los valores. Pero no, o sea, yo no lo, como digo, yo creo que eso es una mala lectura. Yo creo que por último ni Jesús Maestro entendió a Heidegger, porque eso sí, yo tengo una gran crítica con los que son literatos. No sé si les he contado, creo que lo conté en el colegio, pero había una alumna de literatura que Alexander conoce bien porque conoce a los de literatura, que una vez me encontraron leyendo El ser y la nada de Sartre. Esa alumna es muy egocéntrica. O sea, ya esa alumna sí será, o esa chica sinceramente, no sé si tendrá alguna condición, pero la chica escribe con términos recontra rebuscados, con palabras en latín, de biología, términos que si tú lees un parágrafo no vas a entender lo que dice. O sea, lo escribe intencionalmente para aparentar ser inteligente y para que la gente diga, oh, ¿cuánto sabe? No entiendo lo que dice. Y una vez me encontraron leyendo, Alexander leyendo El ser y la nada. Y Alexander le pregunta, ¿no? Le dice, oye, ¿estás leyendo El ser y la nada? Sí,
Muy interesante el libro, ¿eh? Trata acerca del ser y del otro y empieza a explicar lo que ha entendido. Y yo conocí a otra chica de literatura en una exposición que hubo. La verdad no sabe de filosofía. O sea, tienen esa intención, porque en San Marcos existe esta forma de ¿quiénes son los que estudian más? ¿Los de literatura o los de filosofía? Los de literatura leen un montón de libros. Pero yo siempre digo que son obras literarias, no son obras filosóficas. En literatura no te la pasas leyendo una página 10 horas. En filosofía sí, lees una página de Hegel y te puedes pasar todo un día leyendo una sola página de Hegel. No, porque no lo entiendes. Pero los de literatura no se quieren quedar atrás, por eso quieren decir, no, vamos a leer filosofía, que filosofía es fácil. Pero no. Por eso, como se suele decir, zapatero a su zapato. Con los de literatura sí tengo esa gran distinción de que no. O sea, cualquiera no puede ingresar al mundo de la filosofía. No es tan fácil como comprarte un librito y leerlo, no es tan sencillo. Pero igual, eso creo que ya es una cuestión personal, no tiene que pensar. Pero bien, gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Gracias. ¿Qué fue? ¿Y cerraste tus parciales? Sí. Ni una edad. Iba a dar. ¿De qué fue lo
Ah, esto. Uy, también la ha mojado. Hasta las sillas van a conociendo.